Dos hermanas sin hogar sacaron a un millonario de un apuro. Y luego le pidieron lo imposible. Protagonistas: Enrique Gray, millonario exitoso. Kate, gemelo valiente. Nancy, gemela valiente. Sarah Malone, periodista investigativa. Carla Adams, trabajadora social. La mañana de Enrique Gray comenzó como cualquier otra en la extensa metrópolis de Atlanta, donde los altos rascacielos y las autopistas bulliciosas marcaban el escenario de una vida definida por el éxito y la soledad. Mientras la luz matutina se filtraba a través de los ventanales de piso a techo de su apartamento, Enrique revisaba su agenda diaria en una elegante tablet, una serie de reuniones de alto nivel, evaluaciones de inversiones y llamadas estratégicas que dejaban poco espacio para la reflexión personal. A pesar de sus notables logros en el mundo corporativo, una persistente soledad lo acompañaba. Su riqueza le había permitido disfrutar de los lujos más finos, pero también había erigido barreras invisibles entre él y un mundo lleno de auténtica interacción humana. Aquella mañana, Enrique decidió tomar una ruta diferente hacia su reunión directiva, optando por un recorrido panorámico a través de las zonas más tranquilas en las afueras de la ciudad. La ruta ofrecía una breve escapatoria al ritmo incesante del centro, permitiéndole disfrutar de unos momentos de introspección. Mientras conducía por las suaves y soleadas carreteras en su deportivo negro, su mente divagaba recordando las numerosas oportunidades perdidas de amistad y calidez. Los recuerdos de su juventud, cuando creía que el éxito traería felicidad, se enfrentaban a la cruda realidad de su aislamiento actual. Cada kilómetro lo alejaba del caos habitual del distrito financiero y lo sumergía en una parte de la ciudad donde la vida parecía a la vez más pausada e inesperadamente impredecible. Sin previo aviso, mientras Enrique se aproximaba a una intersección especialmente concurrida, la armonía de su mañana se vio rota por un súbito alboroto. Un chillido agudo de los neumáticos y el estruendo de vidrios rompiéndose hicieron latir con fuerza su corazón. Una furgoneta modesta y deteriorada, que luchaba por mantener el control en un tramo resbaladizo, colisionó con su vehículo en un instante que pareció extenderse en el tiempo. El metal se retorció y astilló, y un estallido caótico de ruido reemplazó el uniforme zumbido del motor. En ese efímero segundo, el tiempo pareció detenerse, y Enrique se encontró atrapado en un momento de vulnerabilidad que jamás habría imaginado. En medio del caos de metal retorcido y testigos aturdidos, dos pequeñas figuras emergieron con un propósito sorprendente. En el fragor del desastre estaban Kate y Nancy, los gemelos de 8 años, cuyas vidas habían conocido demasiadas penurias para su corta edad. Vestidos con ropas desgastadas y marcados por una existencia en las calles, los niños no perdieron tiempo y se pusieron a trabajar. Se desplazaron ágilmente entre los escombros hacia el cuerpo inerte de Enrique. Sus rostros, esculpidos por una mezcla de temor y determinación, evidenciaban una madurez forjada en la adversidad y en ese instante se convirtieron en sus inesperados guardianes. Con decisión, los gemelos comenzaron a actuar, sin esperar a que un adulto tomase el mando. Kate se arrodilló junto a Enrique para verificar su pulso, mientras Nancy recorría la zona en busca de ayuda. Su serena resolución contrastaba con los gritos frenéticos y el tumulto de los presentes. La voz clara de Nancy se hizo oír sobre el estruendo, instando a un transeúnte cercano a llamar al 911, mientras Kate sostenía la mano de Enrique y le susurraba palabras de aliento, a pesar del evidente pánico en el ambiente. Cada gesto, desde sus movimientos cautelosos hasta la empatía reflejada en sus ojos, hablaba de vidas acostumbradas a sobrevivir en circunstancias extremas. En esos momentos caóticos que siguieron a la colisión, el mundo de Enrique parecía desmoronarse y reconstruirse a la vez. El marcado contraste entre la vida pulida que había conocido y la cruda realidad representada por los gemelos lo abrumaba. Mientras las sirenas se aproximaban, luchaba por comprender la surrealista naturaleza de su rescate. Allí, en medio de un accidente que cambiaría su vida, estaban dos niños, con poca experiencia en el mundo, actuando con un valor inexplicable que desafiaba su corta edad. Su acción compasiva no solo evitó que sus heridas se agravaran, sino que encendió en él una chispa de reflexión profunda.
Mientras los paramédicos y la policía comenzaban a controlar la escena con profesionalismo, Enrique absorbía cada detalle, la suave pero insistente voz de los niños, el frío del metal contra su piel y la tensión palpable que recorría la multitud. Cada instante quedaría grabado en su memoria, marcando el inicio de una transformación que jamás había imaginado. La intervención desinteresada de Kate y Nancy no solo detuvo el avance de sus lesiones, sino que también despertó en él el anhelo de conocer de cerca la vida de aquellos que habían arriesgado todo por él. En el caos que siguió a la devastadora colisión, la calle se sumió en el desorden mientras los transeúntes corrían y las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos. Enrique yacía desorientado entre metal retorcido y vidrios rotos, aferrándose a la conciencia de forma precaria. En medio de aquel tumulto, dos voces decididas cortaron el estruendo. Eran las órdenes urgentes y claras de Kate y Nancy, los gemelos sin hogar de 8 años, cuya valentía brillaba pese a su corta edad. Con manos pequeñas pero seguras, removieron los escombros que rodeaban el cuerpo inmóvil de Enrique, trabajando en conjunto para liberarlo del caos. Sus rostros, marcados por una mezcla de temor y determinación, eran testimonio de una madurez forjada en circunstancias difíciles. En ese instante, se convirtieron en sus inesperados salvadores. Las acciones de los gemelos fueron inmediatas e instintivas. Sin esperar a que un adulto asumiera la responsabilidad, Kate se inclinó junto a Enrique para verificar su pulso, mientras Nancy recorría el área en busca de ayuda. La calma con la que actuaban contrastaba notablemente con los gritos frenéticos y el caos de la multitud. Con voz firme, Nancy instó a un transeúnte cercano a llamar al 911, mientras Kate permanecía a su lado, susurrándole palabras de aliento a pesar del evidente pánico que se respiraba en el ambiente. Cada movimiento y cada mirada transmitían la dureza de una vida en la calle, pero también la esperanza y el deseo de salvar una vida. A medida que transcurrían los minutos y el sonido de la sirena se volvía más cercano, la eficiente actuación de los gemelos aportaba un atisbo de orden en medio del desorden. Su presencia no solo ofrecía un alivio físico inmediato a Enrique, cuyas lesiones amenazaban con agravarse, sino que también despertaba en él una profunda emoción. En ese delicado equilibrio entre la vida y la muerte, Enrique comenzó a notar cada detalle con una nueva claridad, el apretón tierno de la mano de un niño, la urgencia en un susurro, y la resolución que superaba su aparente inexperiencia. Pese al dolor y a la confusión, una calma extraña lo invadió al comprender que aquellos niños, con apenas los albores de su existencia, habían intervenido en un momento donde muchos adultos habrían vacilado. Cuando finalmente llegaron los profesionales, los gemelos no desaparecieron de la escena. Permanecieron junto a Enrique, con ojos llenos de preguntas y preocupación, observando cómo los paramédicos trabajaban para estabilizarlo. En esos instantes, mientras cada segundo se sentía eterno y efímero a la vez, los pensamientos de Enrique se agolpaban. Reflexionó sobre la ironía del destino, su vida, hasta entonces marcada por la soledad y el cálculo frío, estaba siendo sostenida por dos niños que habían vivido la dureza de la calle. Al ser cargado en la ambulancia, Enrique esbozó una débil sonrisa, reconociendo con gratitud silenciosa a los gemelos. Ese sencillo acto de bondad, realizado en medio del caos, no solo le había salvado físicamente, sino que había encendido en él la esperanza de un cambio personal profundo. Entre las luces intermitentes de la ambulancia, juró en silencio descubrir más sobre aquellos pequeños héroes y entender las vidas que se entrelazaban con la suya en forma tan inesperada. El rescate despertó en Enrique emociones intensas. La valiente intervención de los niños, tan radicalmente distinta al ambiente estéril de reuniones y oficinas, evidenció una vulnerabilidad que él había mantenido oculta durante tanto tiempo. En el eco de sus voces decididas, percibió una invitación a actuar, un llamado a trascender las fronteras de su existencia privilegiada y atender el sufrimiento silencioso que se ocultaba en los rincones olvidados de la sociedad. Mientras la ambulancia se alejaba, la imagen resuelta de Kate y Nancy quedó grabada en su memoria, marcando el inicio de una transformación que cambiaría su destino. La recuperación de Enrique en el hospital no fue sino el comienzo de una búsqueda más profunda, una búsqueda destinada a desentrañar las capas de verdad detrás del extraordinario acto de valentía de Kate y Nancy.
Decidido a entender cómo dos niños sin hogar podían manifestar tal coraje y altruismo, Enrique comenzó a visitar refugios locales y centros comunitarios en pos de pistas sobre su pasado. Sus indagaciones lo llevaron a conversar con trabajadores sociales, familias de acogida e incluso con algunos informantes de la calle que habían conocido a los gemelos durante sus años difíciles. Cada conversación revelaba fragmentos de una historia marcada por el abandono, promesas incumplidas y el fallo sistémico que había forzado a estos niños a sobrevivir por sí solos en las despiadadas calles de la ciudad. En un modesto centro comunitario, ubicado en un barrio deteriorado, Enrique se encontró con la señora Carla Evans, una trabajadora social dedicada con años de experiencia ayudando a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con voz suave, ella explicó que Kate y Nancy habían sido separados de su familia a una edad muy temprana, tras una serie de infortunios que incluían un hogar turbulento y el colapso de un sistema de apoyo familiar local. Son sobrevivientes, afirmó en tono sereno, obligados a abrirse camino en un mundo que raramente concede segundas oportunidades. Sus palabras resonaron en Enrique, alimentando su determinación de profundizar en los problemas estructurales que habían contribuido a la difícil situación de los gemelos. Indagando aún más, Enrique descubrió evidencia perturbadora de la mala administración en una organización benéfica local destinada a apoyar a niños desfavorecidos. Documentos que logró obtener insinuaban la desviación de fondos y recursos, dinero que debería haber beneficiado programas de asistencia a jóvenes vulnerables, y que en cambio acababa en manos de administradores corruptos y figuras influyentes. Con la ayuda de una periodista de investigación perseverante, Sarah Malone, Enrique fue armando el rompecabezas de una red de engaños. Consejos anónimos, registros bancarios ocultos y conversaciones susurradas en callejones revelaban el panorama de una organización benéfica deteriorada, donde la promesa de un refugio seguro para los necesitados se convertía en una fachada para el lucro personal. En una serie de tensas reuniones en un pequeño y sombrío restaurante en las afueras de la ciudad, Sarah y Enrique revisaron meticulosamente la evidencia. Cada documento añadía una nueva capa de complejidad, nombres de empresarios locales poderosos, figuras políticas de dudosa reputación y hasta insinuaciones de conexiones con flujos internacionales de dinero. Se hizo evidente que la situación de los gemelos no era un caso aislado, sino parte de un sistema de abandono y explotación profundamente arraigado. Mientras Enrique examinaba con cuidado cada prueba, su asombro inicial se transformaba en un ardiente deseo de justicia, no solo para él, sino para cada niño que había sido abandonado por el sistema. Durante su investigación, Enrique se topó con muchos que se mostraban reticentes a hablar, temerosos de represalias por parte de aquellos que controlaban los fondos de la organización benéfica. En uno de esos encuentros tensos, un funcionario local, con el rostro marcado por la ansiedad, le advirtió en voz baja: «Algunas verdades son peligrosas, ten cuidado con lo que buscas». Esa enigmática advertencia solo fortaleció su resolución. Cada obstáculo, cada reunión secreta en salas sombrías y cada mensaje críptico lo impulsaban a exponer la corrupción que permitía que siguieran ocurriendo tantas injusticias. A medida que navegaba por ese traicionero laberinto de engaños, Enrique no podía dejar de reflexionar sobre el marcado contraste entre su vida protegida y la cruda realidad que representaban los gemelos. La resiliencia que ellos habían forjado en medio de la adversidad se oponía a la existencia estéril y guiada únicamente por el lucro que él había llevado durante tantos años. Con cada nueva revelación, crecía en él la responsabilidad de no solo desvelar la verdad, sino de asegurar que Kate y Nancy, junto a innumerables otros niños atrapados en la vorágine del abandono sistémico, recibieran el apoyo que tanto necesitaban. Una noche, tras horas de analizar documentos en su modesto apartamento, alejado de las relucientes torres de su mundo corporativo, Enrique comprendió que descubrir la verdad era apenas el primer paso de un camino mucho más largo. La evidencia en contra de la organización benéfica y sus altos funcionarios se acumulaba, pero también conllevaba riesgos que amenazaban con desestabilizar tanto su carrera como la frágil esperanza que comenzaba a germinar en su interior. Mientras se preparaba para reunirse con Sarah y dar un repaso final a sus hallazgos, Enrique sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros e incertidumbres.
Sin embargo, la chispa del cambio, encendida por el heroico acto de los gemelos, ardía con demasiada intensidad como para ser ignorada. Con esa determinación silenciosa de exponer las injusticias y transformar su propia existencia, Enrique abrazó un nuevo propósito. La verdad que había descubierto se convirtió en un llamado a la acción, un clamor que resonaba en las calles olvidadas de la ciudad y en los corazones de quienes llevaban consigo el peso de ser invisibles. El peso del pasado y del presente se hizo sentir en cada paso que Enrique daba hacia una vida que exigía confrontar viejas heridas y enfrentar nuevas amenazas. Día tras día, los recuerdos de amistades perdidas y las despiadadas victorias en las salas de juntas se mezclaban con las intensas emociones despertadas por la inquebrantable confianza de Kate y Nancy. Confrontar su pasado fue doloroso, un recordatorio constante de las oportunidades abandonadas para entablar relaciones genuinas durante su juventud. Por las noches, mientras la ciudad dormía, revivía las sombras de aquellos años, una infancia solitaria, la presión implacable por sobresalir y decisiones tomadas en nombre de la ambición que dejaron su corazón frío y vacío. Estos recuerdos lo impulsaron a buscar consuelo en la cruda verdad de sus experiencias, rechazando ya el resguardo tras las frías apariencias del éxito empresarial. Una tarde lluviosa, en una modesta cafetería alejada de los rascacielos corporativos, Enrique se reunió con un viejo amigo que había sido testigo de su transformación paulatina. En el ambiente tenue y entre susurros de la pequeña sala, su amigo le dijo: «Has construido una fortaleza alrededor de tu corazón durante tanto tiempo, ya es hora de dejar entrar algo de luz». Esas palabras calaron hondo en Enrique, despertando en él un diálogo interno sobre el costo de su aislamiento y la posibilidad de redención. La conversación no se trataba únicamente de remordimientos, sino de la oportunidad de reconstruir, de fusionar las lecciones de su pasado con la esperanza avivada por el acto altruista de los gemelos. Simultáneamente, la investigación sobre la corrupción en la organización benéfica empezó a arrojar revelaciones inquietantes. Llamadas anónimas, cartas enigmáticas y reuniones discretas obligaron a Enrique a confrontar el lado oscuro de un sistema que, destinado a proteger a los más vulnerables, se había convertido en un instrumento de lucro para unos pocos. En un encuentro tenso, una figura sombría se inclinó y susurró: «Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados», una advertencia que le recorrió la espalda con escalofríos. Lejos de amedrentarlo, aquella amenaza reforzó su determinación. Enrique redobló esfuerzos para apoyar a los gemelos, coordinando con activistas comunitarios y funcionarios de la ley en reuniones clandestinas llenas de esperanza y peligro. En esos momentos, la intensidad de la situación aumentaba. Y cada conversación se cargaba del riesgo de que intereses poderosos quisieran silenciar su lucha por la verdad. Al mismo tiempo, el conflicto interno de Enrique se intensificaba. Los recuerdos de oportunidades perdidas para conectar de verdad, momentos en los que eligió el beneficio económico sobre la compasión, lo atormentaban sin tregua. Un encuentro fortuito con un antiguo mentor, ahora convertido en activista comunitario, le abrió los ojos a la capacidad transformadora de la vulnerabilidad y la honestidad. Juntos exploraron formas de redirigir sus recursos hacia el bien común, iniciativas que proporcionaran refugio, educación y esperanza a niños como Kate y Nancy. Con cada idea compartida y cada conversación de apoyo, Enrique sentía desmoronarse las barreras que había erigido a su alrededor, reemplazándolas por una apertura tenue pero prometedora hacia el cambio. Durante ese turbulento periodo, cada decisión le pesaba a Enrique como una carga ineludible. Sabía que aceptar la verdad implicaba enfrentar las dolorosas consecuencias de sus errores pasados, mientras se exponía a nuevos peligros provenientes de aquellos que preferían preservar el statu quo. En las horas silenciosas antes del amanecer, sentado solo en su modesto apartamento rodeado de documentos dispersos y notas manuscritas, escribía cartas cargadas de disculpas y esperanza, cartas que jamás serían vistas por nadie, pero que servían de testimonio personal a su compromiso de cambio. Aquellas confesiones silenciosas eran a la vez liberadoras y dolorosas, cada palabra representaba un paso más hacia la reconciliación entre el hombre que había sido y aquel en el que aspiraba a convertirse. Finalmente, cuando el nuevo día despuntó, Enrique salió de su apartamento con una renovada determinación.
El enfrentamiento con su pasado y las presencias valientes del presente se fusionaron en una visión única de transformación. Los ecos de la advertencia sombría, los dolorosos recuerdos de tiempos perdidos y las tiernas intervenciones de los gemelos crearon un vínculo inquebrantable, una promesa de que, a pesar de las profundas heridas, la sanación era posible si uno se atrevía a enfrentar la verdad. Con valor y convicción, Enrique abrazó los desafíos que se avecinaban, dispuesto a reconstruir no solo su propia vida, sino a encender un movimiento que garantizara a cada niño olvidado la compasión y el cuidado que merecía. El viaje de Enrique había alcanzado un punto decisivo, mientras los primeros rayos de una nueva era se asomaban sobre la ciudad. Tras las revelaciones públicas y las intensas batallas legales, Enrique se entregó por completo a la tarea de reconstruir la vida de aquellos que la sociedad había marginado. El centro comunitario, renacido como un faro de esperanza, se erigía como testimonio de su promesa de cambio. En sus instalaciones se lanzaron programas diseñados para educar, nutrir y empoderar a los niños desfavorecidos. Kate y Nancy, que en otro tiempo habían sido símbolos de desesperanza, ahora prosperaban participando activamente en actividades que iban desde clases de refuerzo hasta talleres artísticos. Cada pequeño triunfo, una sonrisa radiante en clase, un ensayo cuidadosamente escrito, se convertía en una afirmación diaria de que la transformación era posible. La transformación de Enrique se reflejaba también en su evolución interior. Ya no era el millonario distante cuya existencia se medía en beneficios y transacciones, sino un defensor comprometido de aquellos cuyos gritos habían sido silenciados. Sus apariciones públicas, entrevistas y reuniones comunitarias se convirtieron en su nuevo ámbito, donde compartía no solo su historia, sino también su firme compromiso con la justicia social. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de sinceridad, y sus esfuerzos por exponer la corrupción sistémica impulsaban un movimiento de reformas más amplio. El escándalo que en su momento amenazó con arruinar su reputación había sido sorteado con habilidad, y ahora su enfoque se centraba exclusivamente en usar sus recursos e influencia para el bien común. No obstante, el camino hacia un cambio duradero no estuvo exento de obstáculos. Viejas alianzas, cimentadas en la búsqueda de la riqueza, comenzaron a desmoronarse a medida que antiguos colegas y socios se distanciaban de sus nuevos ideales. Narrativas mediáticas hostiles trataban de reinterpretar sus errores del pasado como señales de hipocresía, pero el inquebrantable apoyo de líderes comunitarios, activistas y amigos que en otro tiempo se habían distanciado reforzaba su resolución. Durante una emotiva reunión municipal, una residente de edad avanzada expresó su gratitud por la valentía de Enrique al defender a los olvidados. Tu cambio nos da esperanza, dijo con voz temblorosa. Esa simple afirmación resonó profundamente en él, confirmando que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en las vidas que uno lograba transformar. Con la inminente reapertura del centro comunitario, Enrique se volcó en la organización de una celebración que honraría a todos aquellos que habían contribuido a esa renovación. El evento se planificó meticulosamente, reuniendo a artistas locales, profesores voluntarios y líderes cívicos para crear una atmósfera de unidad y renacimiento. Kate y Nancy, que ahora florecían bajo el cuidado de sus mentores y trabajadores sociales, ofrecieron una emotiva actuación que combinó una breve obra teatral y canciones que hablaban de esperanza y perseverancia. La inocencia y fortaleza de los gemelos capturaron la esencia misma de la transformación, no solo en sus vidas, sino en el tejido mismo de la comunidad. En las semanas y meses siguientes, Enrique amplió sus iniciativas. Se lanzaron nuevos proyectos para reformar la educación, mejorar la vivienda local y crear programas de capacitación laboral para adultos afectados por el abandono sistémico. Su labor de abogacía llegó incluso a las altas esferas del gobierno, donde se debatieron y finalmente se aprobaron cambios de política. A lo largo de todo el proceso, Enrique se comprometió también con su propia superación personal. Momentos de reflexión en su estudio, rodeado de cartas de agradecimiento y reportes de progreso, le recordaban que la redención era un camino sin fin. Cada desafío superado profundizaba su comprensión de la vulnerabilidad humana y la importancia de la responsabilidad colectiva.
Con la llegada del otoño, el centro comunitario se había transformado en un vibrante núcleo de creatividad y esperanza, un monumento viviente al poder de la transformación. La historia de Enrique, entrelazada con la de Kate y Nancy, se había convertido en un símbolo de lo que se puede lograr cuando la pérdida personal se transforma en acción colectiva. Las barreras que alguna vez separaron a los privilegiados de los marginados empezaron a desvanecerse, dando paso a una visión compartida de un futuro en el que cada individuo, sin importar su origen, tuviera la oportunidad de prosperar. Al abrazar esa misión, Enrique descubrió que la verdadera transformación no era un fin en sí misma, sino un proceso continuo de compasión, responsabilidad y la inquebrantable creencia de que cada nuevo comienzo cargaba la promesa de un mañana mejor.